aquí Jesús se encuentra en un momento de dificultad y hasta como un poquito de frustración, porque Jesús les dice, bueno, crean en mí, y ellas se mantienen en su incredulidad. Hola, mi nombre es Kabiro Martínez y hoy tenemos un video nuevo. La Biblia dice que Jesús nos dejó ejemplo en todo. Más allá de hablar de la fe o de hablar del ministerio de Jesús, hay un ejemplo que a mí me parece muy importante que nosotros debemos seguir, y son los círculos sociales. Jesús estaba rodeado de mucha gente, entonces él era sabio en saber escoger qué gente quería cerca de él y qué tanto podían influir en él. Para nosotros hoy en día es muy importante esta parte, porque también nosotros estamos rodeados de muchas personas a nuestro alrededor, algunos con buenas intenciones, otros con malas intenciones. Esto también Jesús lo vivió. Entonces nos deja un ejemplo muy claro. Y vamos a ver un poquito cómo es que Jesús tenía su círculo o sus círculos, porque eran varios tipos de relaciones que tenía con las diferentes personas que estaban junto a él. ¿Cuáles eran los círculos que Jesús tenía? Bueno, para empezar, a Jesús lo seguían multitudes. En Mateo 9:36 vamos a ver qué dice: al ver a la gente sintió compasión de ellos porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Y podemos ver, por ejemplo, la multiplicación que hizo de panes a 5,000, a 4,000, la vez que va camino a ver a la hija de Jairo y lo toca una mujer con un flujo de sangre, y dice que la multitud era tanta que lo apretaba. Entonces era mucha la gente que seguía a Jesús, pero de toda esa multitud él tenía un grupo de 70. Esto lo vemos en Lucas 10:1. Dice: y después de estas cosas señaló el Señor otros 70, los cuales envió de dos en dos delante de sí a todas las ciudades y lugares donde él había de venir. Entonces, de la multitud selecciona a un grupo de 70. Y en Lucas 6:13 dice lo siguiente: y como fue de día, llamó a los discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Estos 12 discípulos o 12 apóstoles ya tenían un círculo muy cerrado en la vida de Jesús. Eran gente con la que él convivía mucho, eran gente con la que él pasaba muchísimo tiempo, con la que incluso él compartía ciertas cosas que no les explicaba a las multitudes. Hay un pasaje en la Biblia que dice que él le habla a las multitudes por medio de parábolas, para que oyendo no entiendan. Pero a ellos, en la amistad ya más cercana, les comienza a explicar las parábolas, qué significan, de qué se tratan, qué simbolizan algunos personajes. Aún dentro de esos 12 hay un grupo de 3 discípulos. Y esto viene en Marcos capítulo 9 versículo 2. Dice: 6 días después Jesús se fue a un cerro alto, llevándose solamente a Pedro, Santiago y a Juan. Esto pasa constantemente. Allí delante de ellos cambió la apariencia de Jesús. Entonces, dentro de ese grupo de 12, Jesús tiene toda una confianza más íntima con 3 de ellos. Aún así, Jesús mantenía un grupo fuera del ministerio, fuera de los discípulos. Él tenía 3 amigos también. Esto lo vemos en Lucas 10, 38 y 39. Dice: aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. En otro pasaje nos damos cuenta que también Lázaro es hermano de ellas. Y entonces tiene 3 amigos: Marta, María y Lázaro, los cuales no están con él dentro del ministerio. Es decir, no son discípulos, no son gente que viaje con él, son gente con la que puede hablar de cualquier otra cosa y a lo mejor hablar de otra perspectiva en cuanto a los milagros. Yo me imagino que son los típicos curiosos, ¿no? ¿Y qué se siente que Dios te use? ¿Y qué se siente o qué sentiste cuando sanaste al ciego, al paralítico, al leproso? ¿Qué sentiste cuando el cojo pudo caminar? Y hacen preguntas de ese tipo. No sé si me explico. Es cuando nosotros tenemos amistades fuera del trabajo, fuera de la congregación, que no son una mala influencia, pero que también te hacen preguntas que te
que te sacan de la rutina. Para Jesús su rutina era ir a las aldeas, predicar el evangelio, hacer milagros y con ellos podía hablar de otras cosas. Era una relación completamente aparte. Entonces, aún así, Jesús también cierra más su círculo y tiene una relación con Dios. Dice Marcos 6:46, y después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y en Lucas 6:12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Nuestra relación con Dios, nuestro tiempo de oración y lectura debe ser el círculo más cerrado del cual nosotros nos podamos nutrir. Es la palabra más importante acerca de nosotros mismos. Solo Dios sabe realmente quién eres, qué puedes hacer y de lo que eres capaz. La voz autorizada más importante es la de Dios en tu vida. Él te va a decir cuál es el próximo paso, qué es lo que tienes que hacer, hacia dónde tienes que caminar. En algunas ocasiones, pues a lo mejor qué carrera tomar, qué profesión ejercer, qué oficio, en dónde congregarte. Todo este tipo de situaciones tú las puedes consultar con Dios. Y en esa confianza es como nosotros también nos debemos mover, porque si no, si nos quedamos solamente con la opinión de la gente, a veces no es acertada. Si te encuentras algún envidioso o algún celoso, algún hipócrita, te va a dañar. Y cuando tú tienes la confianza de lo que Dios piensa de ti, nada te va a poder mover. Recuerda, tú eres todo lo que Dios dice que eres. Tú puedes hacer todo lo que Dios dice que puedes hacer. Jesús reacciona muy diferente ante las críticas de cada uno de estos círculos. Por ejemplo, cuando los fariseos retaban a Jesús, a pesar de que ellos pertenecían a las multitudes, Él los retaba, los confrontaba. Lucas 6:9-10 dice, y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano, y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Los confrontaba también. En Mateo 23:27 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Fíjense las palabras tan fuertes que Jesús usaba. O sea, y era con la gente que en realidad no tenía influencia sobre él. Jesús no tomaba atención, no prestaba sus oídos a lo que los fariseos querían depositar en él. Que si era hijo del diablo, que si tenía autoridad por el diablo, que si era un blasfemo, y le empezaban a decir muchas cosas y a quererle meter miedo, y Jesús los iba confrontando con la misma palabra. Ahora, hay otra parte de la multitud que sí lo seguía, y como leímos al principio, era como una multitud sin pastor, y él ahí se dedicaba a enseñarles. Dice, cuando Jesús terminó de hablar, toda la gente estaba admirada de cómo les enseñaba. Y esto está en Mateo 7:28. Jesús se preocupa por los necesitados. Los fariseos, como dice Jesús mismo, son gente que cree que está sana, y él vino por los enfermos. Entonces, a los que creen que están sanos, pero en realidad están enfermos, no les presta la atención, porque no quieren ser sanados. Pero en cambio, a los que reconocen su necesidad de esa sanidad, les permite ser enseñados. De una u otra manera, él tomaba tiempo y mostraba compasión a ellos a través de las enseñanzas que les daba y el tiempo que les dedicaba para sanarlos, para liberarlos, para orar por ellos, para bendecir a los niños. Y eso era la forma en la que tomaba a todas las demás personas, pero sin que influyeran en él. Incluso el grupo de los 70s y varios de sus seguidores fueron confrontados en un momento. En Juan 6, 60 al 61 y 66 al 67 dice lo siguiente: al oír esas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron, esto que dice es muy difícil de aceptar, ¿quién puede hacerle caso? Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó, ¿esto los ofende? Entonces muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él.
Jesús le preguntó a los 12 discípulos, ¿también ustedes quieren irse? Jesús era alguien que no estaba dispuesto a cambiar su objetivo en este mundo por el qué dirán. A diferencia de nosotros, que muchas veces nos ponemos a pensar en la crítica, en la aceptación, en el qué van a pensar, qué van a decir, y a veces no tomamos decisiones, por ejemplo, como seguir a Cristo, porque a lo mejor me van a decir el aleluya, o me van a dejar de hablar en mi familia, me van a desheredar. Jesús era consciente de cuál era su objetivo en este mundo, y él perseguía ese objetivo y se esforzaba porque la gente que estuviera con él entendiera que él tenía una finalidad, una meta, y que nadie lo iba a mover de ahí. El trato hacia esos 3 discípulos de los 12 que tenía era muy especial. Pedro, Juan y Jacobo tenían una cercanía con Jesús y pudieron tener acceso a ciertos momentos en los cuales pues no estuvieron los otros discípulos. Ahora, la pregunta aquí es, si Jesús tenía tan marcados sus círculos, ¿quiénes eran los que podían herir el corazón de Jesús? Y nos damos cuenta que pues no eran muchos. Mateo 26, 37 al 40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero. Entonces nos damos cuenta que esos 3 discípulos que tenían más intimidad con Jesús eran los que podían herir su corazón. No eran las multitudes, eran grupos selectos de personas, igual que Lázaro y sus hermanas. En Juan capítulo 11, en varios versículos, desde el 21 prácticamente hasta el 40, vamos a leer lo siguiente, y dice, Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir. Y Marta le dijo, sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el último tiempo. Jesús les dijo entonces, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo el que todavía esté vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al ver a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció, y les preguntó, ¿dónde los sepultaron? Le dijeron, ven a verlo, Señor. Y Jesús lloró. Jesús dijo, quiten la piedra. La hermana del muerto le dijo, Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le contestó, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Aquí Jesús se encuentra en un momento de dificultad y hasta como un poquito de frustración, porque Jesús les dice, bueno, crean en mí. Y ellas se mantienen en su incredulidad. Y dicen, pero Jesús, si hubieras venido antes, Él no hubiera muerto. Y Él dice, pero crean en mí. Les he contado los milagros que he hecho. Les he contado de dónde vengo. Les he contado la intimidad del cielo. Y ellas aún así dudaban. Les ganaba su duda, les ganaba su carne. Entonces Jesús se duele. Y a tal grado que dice que Jesús lloró. Pero no llora la muerte de Lázaro porque Él sabía que iba a resucitar. Él lo que está llorando es la incredulidad de sus hermanas. Eso es lo que le duele, el haber convivido tanto, el haber pasado tanto tiempo y que no pudieran reconocer que en ese momento de dificultad Él podía hacer algo. Incluso al final suena como una frase muy desesperada. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así como no has entendido que yo puedo hacer cualquier cosa. ¿No has entendido que si tienes fe puede suceder? Los discípulos también eran algunos de los que también podían dañar el corazón de Jesús. Marcos 16:14 dice, más tarde Jesús apareció a los 11 discípulos, mientras ellos estaban sentados a la mesa, los reprendió por su falta de fe y su terquedad, ya que no creyeron a los que lo habían visto resucitado. Jesús les reclama el que no crean
a los que ya dijeron que Él está vivo, que Él resucitó, y ellos se mantengan en su incredulidad. El corazón de Jesús está ligado básicamente a unas 15 personas. Ahora, también nosotros, hoy en día, somos esas personas que logran herir el corazón de Jesús, al pensar que Dios no es capaz de sacarnos de nuestra situación. Por eso también es importante que nosotros tengamos nuestra relación con Dios. Vimos, Jesús tenía multitudes al lado de Él, los 70, los 12, los 3 dentro de los 12 discípulos, los 3 fuera del ministerio y una, que era su relación con el Padre, que esa era la relación más importante. Cuando nosotros somos capaces de mantener esa relación con el Padre, nos vamos a librar de muchos problemas y de muchas situaciones difíciles. Dios es un buen amigo y un gran consejero. Él nos puede guiar respecto a nuestras amistades y nos dará sabiduría para escoger a la gente que influya de manera positiva en nuestra vida. ¿Por qué lo digo? Porque simplemente Jesús así lo hacía. Juan 13:11 dijo, no están limpios todos, porque sabía quién lo iba a traicionar. Juan 6:64, pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Juan 2:25, no necesitaba que nadie le dijera nada acerca de la gente, pues él mismo conocía el corazón del hombre. Entonces, ¿quién más para poderte guiar en tu relación con los demás, sino Dios? La palabra también dice que el Espíritu Santo nos va a guiar en todo y Él nos enseñará y nos revelará lo que va a suceder. Entonces, si nosotros conservamos nuestra relación con Dios, Él nos va a permitir poder cerrar esos círculos y la gente que nos va a dañar va a ser cada vez menor. Vamos a poder poner límites a lo que la gente quiere influenciar en nosotros. Está bien una crítica constructiva, pero hay críticas que son hirientes y hay comentarios que son dañinos. Incluso a veces vienen de mamá, de papá, de primos, tíos, tías, sobrinos, hermanos. Y hay que aprender a poner límites hasta dónde les vamos a permitir influenciar en nuestra vida. Muchas veces de niños fuimos maltratados y tratados de mensos, de tontos, tarados, de burros, de que no íbamos a llegar a hacer nada, como dice el dicho, el que nace para maceta del corredor no pasa, y cosas de ese estilo, ¿no? A veces no entendemos cuál es el camino que vamos a seguir, pero la realidad es que Dios tiene un camino de bien para nosotros. Y eso es lo que debe estar en nuestro corazón. Yo te mando un fuerte abrazo, deseo que tengas una linda semana, cuídate mucho. Te dejo en la descripción del video los planes de lectura bíblica, el directorio de iglesias. En los comentarios puedes dejar dudas, si quieres algún tema que veamos, que creas que te pueda ayudar, con mucho gusto lo trataré de tomar en cuenta para poderlo ver. Si tienes alguna duda respecto a los temas que se han dado o respecto a este tema, también la puedes dejar ahí en la cajita de comentarios. Comparte este video con alguien que creas que lo necesite. También, si tú quieres, bueno, acabo de ver, normalmente todos te dicen, ¿no? Ponle like al video. Yo no sé por qué, pero lo que sí sé es que si le pones like, tú podrás verlo después. Nos vemos el viernes con tips y que estés muy bien. Chao.